Francia, 1682. Luis XIV, apodado el Rey Sol, está en lo más alto del poder. Al terminar la construcción del monumental Versalles, traslada allí a todos los miembros de la corte para poder controlarlos fácilmente. Se convierte en el máximo representante de la monarquía absoluta y retumban en los muros del palacio "El Estado soy yo". Por esto hoy veremos la historia de la Revolución Francesa. Año 1789. Ha pasado un siglo desde que Versalles se volvió el centro del poder, pero el reino de Francia está en crisis. Debido a las guerras en América, la hambruna por las malas cosechas y la pésima administración del Estado en cabeza de Luis XVI, que no era ni la sombra de su abuelo, el Rey Sol. La nobleza no quiere ceder privilegios para amortiguar la crisis y el rey tiene que llamar a los estados generales para encontrar soluciones. Así se reúnen los tres estados. El primero son los representantes del clero, el segundo de la nobleza y el tercero el pueblo sin privilegios. Dentro del tercer estado se encontraban los representantes de la burguesía, comerciantes acaudalados que tenían acceso a educación pero que al no tener sangre noble carecían de beneficios. El resto del tercer estado eran los representantes del pueblo llano, apodados los sans-culottes, los sin pantalones. Motivados por las ideas de la Ilustración, querían que la nobleza y el clero se dieran sus privilegios y pagaran impuestos como el resto. Para esto se debía hacer una constitución, pero el rey, convencido de las ideas que el poder era otorgado por Dios, cierra las puertas del recinto donde se reunían, evitando que entrara el tercer estado. Los representantes marginados no estaban dispuestos a perder esta oportunidad, así que se reúnen en un recinto destinado para la diversión de los nobles, y firman un acuerdo conocido como el Juramento del Juego de Pelota, el 20 de junio de 1789, en el cual ellos no iban a ceder hasta que tuvieran una constitución acorde a las necesidades del pueblo y se instalan como asamblea constitucional. El rey, asustado con lo sucedido, llama al ejército para acabar con la asamblea. El pueblo de París está cansado y sabe que la esperanza está en la nueva constitución. Por esto se arman y atacan. El 14 de julio de 1789 se da la toma de la Bastilla, un fuerte que era el símbolo del poder monárquico y que tenía sus cañones apuntando al pueblo. La turba iracunda asesina a los guardias, les corta las cabezas y los pone en picas para pasearlas como trofeos. Empieza la revolución y esta escena muestra lo que será la constante de esta lucha: un baño de sangre. Con París tomada por los revolucionarios, hace más fácil el trabajo de la asamblea para crear la nueva constitución, llamada Los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el 26 de agosto de 1789. Esta acaba con los privilegios de la nobleza y el clero, poniendo a todos los hombres en igualdad ante la ley. La libertad de expresión hace que se creen varios periódicos. El más famoso fue El Amigo del Pueblo, en el cual su director Jean-Paul Marat incitaba al pueblo a la insurrección. Ante la negativa del rey de firmar la nueva constitución, la revolución llega a Versalles. Otra multitud de gente, en cabeza de las mujeres del mercado, asaltan el palacio el 5 de octubre de 1789. Atacan y matan a los guardias. La reina se había convertido en el blanco de las arengas. Su vida de excesos y lujos representaba lo que había llevado a Francia a la crisis económica, o por lo menos eso creían las mujeres, que de no ser por la protección del rey hubiera sido asesinada ese mismo día. La familia real es llevada a París al Palacio de las Tullerías. La asamblea sigue al monarca, volviendo la ciudad el epicentro del poder y la revolución. Pasados casi 2 años de su cambio de residencia, el rey ve que su poder va en caída. La asamblea le ha hecho firmar leyes que lo perjudican y decide huir de sus captores. El 21 de junio de 1791 emprende la huida rumbo a Austria, ya que el emperador es familiar de María Antonieta. Pero no alcanzan a llegar muy lejos. En el pueblo de Varennes son capturados. En ese momento Luis sabe que el pueblo lo aborrece, algo que no tenía muy claro en su palacio. Después de este episodio y al ver su vida en peligro, decide firmar la Constitución el 14 de septiembre de 1791. Ya con la Constitución lista, la Asamblea Constituyente se termina y entra en vigor la Asamblea Legislativa, el 1 de octubre de 1791, que pasaría a ser el organismo que crea las leyes del Estado, y el rey quedaría en el Ejecutivo con poder de veto. Esta nueva asamblea está dividida en dos: los girondinos a la derecha, representantes de la burguesía adinerada, que querían una monarquía parlamentaria como la inglesa. A la izquierda los jacobinos, representantes de la pequeña burguesía en cabeza de Maximilien Robespierre. En la misma izquierda también estaban los Cordeliers, en cabeza de Jean-Paul Marat, el periodista, y Georges-Jacques Danton, afines con el pueblo llano. Las monarquías en Europa vieron esto como una amenaza a su propio poder.
así que Austria y Prusia deciden invadir a la Francia revolucionaria. La asamblea no duda en declarar la guerra contra estas dos naciones, el 20 de abril de 1792, y el ejército francés nacido del pueblo se propone repeler a los invasores. Tras la publicación de una carta que envía el general de los ejércitos austriacos amenazando que destruiría París si no vuelve la monarquía, miles de personas ofendidas se unen para tomar el Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792, generando otro baño de sangre. El rey logra escapar con su familia y se refugia en la Asamblea Legislativa. Aunque protegen la vida del rey, es visto como traidor de la revolución y es depuesto del poder administrativo. Se llaman a elecciones y la asamblea pasa a llamarse la Convención. El poder ejecutivo pasaría a manos de un nuevo estamento llamado Comité de Salvación Pública. El rey es declarado culpable por la Convención de Traición y es ejecutado el 16 de octubre de 1792. Con la muerte del rey se instala la República Francesa, pero además de la guerra los problemas continúan. Las leyes económicas de la Asamblea y la Convención de corte liberal han beneficiado a los burgueses pero no a los sin pantalones. Ellos han sido la carne de cañón de la revolución y siguen padeciendo el hambre. Los girondinos, por ser los promotores y al ser mayoría en la Convención, son culpados. Los jacobinos aprovechan y al tener el favor popular dan un golpe de estado. Maximilien Robespierre pasa a ser la cabeza del Comité de Salvación Pública. La guillotina, creada al inicio de la revolución, fue hecha para dar muerte rápida y sin dolor a los condenados a muerte, ya que el viejo régimen solo decapitaba a los nobles. A la gente del pueblo los mataban de maneras dolorosas y retorcidas. Aunque se había utilizado con varios antirrevolucionarios y con esta misma se dio fin a la vida del rey, en el mandato de Robespierre tendría un protagonismo en la etapa conocida como el terror. Los jacobinos en el poder no tendrían piedad. Alrededor de 40.000 personas serían pasadas por la guillotina entre 1793 y 1794 por ser sospechosos de estar en contra de las medidas de la revolución. Aunque empezó con los girondinos, no se detuvo ante sus copartidarios. Jacobinos y otros revolucionarios caerían por igual. De aquí sale la frase que dice: la revolución es como Saturno, se come a sus propios hijos. Ante tal matanza impulsada por el periódico de Marat y por él mismo, una chica girondina, con la convicción de acabar con este régimen del terror, asesina al periodista en su casa el 13 de julio de 1793. Pero esto no hizo más que aumentar el número de decapitados, empezando por la perpetradora del asesinato. La suerte de Robespierre sería la misma que la de sus víctimas. Girondinos moderados logran convencer al pueblo que se rebele ante tanta matanza y dan un golpe de estado al Comité de Salvación Pública. El 28 de julio de 1794, Maximilien Robespierre es decapitado, dando fin al periodo del terror. Para acabar con este episodio desafortunado de la revolución, se redacta una nueva constitución que terminaría dando el poder ejecutivo a un directorio formado por 5 miembros. Y el legislativo tendría 2 cámaras, una del Consejo de Ancianos y la otra del Consejo de los 500. Desde 1794 hasta 1799. Grupos monárquicos y jacobinos se oponen a esta nueva constitución. Diferentes revueltas hicieron que la situación fuese insostenible. El ejército, que había logrado grandes victorias en las guerras contra Austria y Prusia, al ver la inestabilidad, deciden tomar el poder dando un golpe de estado, y el general Napoleón Bonaparte, que regresaba de su campaña en Egipto, toma el poder. Después de grandes batallas y de ganar el favor del pueblo, la República Francesa se extingue y Napoleón es nombrado emperador, dando fin al periodo de la Revolución con la llegada del Imperio francés. Desde el juramento del juego de pelota, la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la guerra con Austria y Prusia, la decapitación del rey, la República, el terror y la llegada de Napoleón, aquí termina la historia de la Revolución Francesa.